El concepto de líneas de fuerza es imaginario, puesto que si agarramos un imán no los podemos ver, pero este concepto de líneas de fuerza nos resulta muy útil a la hora de dibujar los campos magnéticos y cuantificar el efecto que tiene ese campo magnético sobre otros cuerpos. Una sola línea de fuerza es una unidad de flujo magnético. El flujo magnético es representado con la letra griega Φ, que es un circulito y una rayita. Una sola línea de fuerza equivale a la unidad de flujo que recibe el nombre de Maxwell en el sistema sexagesimal. Pero como es muy pequeño, se utiliza en el sistema internacional el Weber, ya que es mucho mayor. Dejando entonces que un Weber es igual a 1 por 10 a la 8 Maxwells, o un Weber es igual a 1 por 10 a la 8 líneas de fuerzas magnéticas. Por definición, la densidad de flujo magnético en una región de campo magnético equivale al número de líneas de fuerza que atraviesan perpendicularmente, es decir, formando un ángulo de 90 grados, a la unidad de área. Esto se puede expresar matemáticamente como la densidad de flujo magnético va a ser igual al flujo magnético entre el área. Por lo tanto, el flujo magnético va a ser igual a la densidad de flujo magnético por el área, donde B es la densidad de flujo magnético que en sistema internacional se mide con Webers metro cuadrado. El flujo magnético en Weber y el área en metros cuadrados. En el sistema internacional, la densidad de flujo magnético es el Weber sobre metros cuadrados, el cual recibe el nombre de Tesla, que se representa con una T, en honor al físico yugoslavo Nicolás Tesla. Pero el flujo no siempre va a penetrar perpendicularmente, como se ve aquí, sino que va a entrar penetrando la espira, formando un ángulo diferente a 90 grados. Por lo que entonces nuestra fórmula original cambiaría, ya que esta fórmula nos dice que la densidad de flujo magnético es el flujo que entra perpendicularmente al área. Y aquí no está entrando perpendicularmente, sino con cierto ángulo. ¿Cómo sacamos la nueva fórmula? Bueno, primero vamos a dibujar esta área en un plano. O sea, esta línea de aquí es este lado del área. O sea, así está el área, la vamos a poner así. Sería esta. Luego, de toda área sale un vector que se llama normal. Este vector normal forma un ángulo de 90 grados respecto al plano del área. O sea, saldría de aquí el vector normal formando un ángulo de 90 grados. Luego podemos representar el flujo magnético, que son estas líneas, que va hacia abajo. Normalmente vamos a conocer el ángulo que se forma. Nos va a decir que se está formando un ángulo respecto al flujo magnético, que sería este. Lo vamos a llamar teta. Ahora, esta línea de flujo la podemos descomponer en sus partes. Va a estar una línea de B que va a ser paralela al área, o sea, B paralela, y la línea que queremos calcular, que es perpendicular, B perpendicular.
Por definición nos dice que va a ser el flujo que atraviesa perpendicular, entonces queremos tomar únicamente esto. Entonces, lo que vamos a hacer es usar razones trigonométricas para saber el tamaño de esta línea. Ahora, ¿cómo lo vamos a saber? Si dibujamos una línea aquí, de esta forma, va a ser del mismo tamaño que esta. Y como está opuesto al ángulo, sería cateto opuesto. Y este sería la hipotenusa. Y aquí sería cateto adyacente. Como queremos calcular el cateto opuesto, usaríamos la razón de seno de teta. Porque es seno de teta igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Nada más que aquí le cambiaríamos el nombre. Ahora sería seno de teta es igual a cateto opuesto, que es la B perpendicular, entre la hipotenusa, que es la B solita. Entonces, como queremos calcular la cantidad de flujo que entra pero perpendicularmente, vamos a despejar esta B perpendicular pasando esta que está dividiendo, multiplicando. Y nos quedaría así. Entonces, en la fórmula original que nos dice que densidad de flujo es igual al flujo entre el área, en vez de únicamente esta B, pondríamos B seno de teta, porque está entrando en un ángulo diferente, a 90 grados. Queda entonces que B seno de teta va a ser igual al flujo entre el área. Despejamos la B, pasando el seno de teta dividiendo, quedándonos la fórmula que B es igual al flujo entre el área seno de teta. Esta sería otra de las fórmulas para calcular la densidad de flujo cuando el flujo no está entrando perpendicularmente y nos están dando otro ángulo. Ahora, si queremos calcular el flujo, sería flujo igual a densidad de flujo por el área por el seno de teta del ángulo que se está formando respecto a la placa o a la espira. El ejercicio de ejemplo nos dice que una espira de 15 centímetros de ancho por 25 centímetros de largo forma un ángulo de 27 grados respecto al flujo magnético. Determinar el flujo magnético que penetra por la espira debido a un campo magnético cuya densidad de flujo es de 0.2 teslas. Bueno, primero anotemos nuestros datos. Nos están dando una densidad de flujo B de 0.2 teslas, un grado de 27 que se forma respecto al flujo magnético, y nos da una espira de 15 centímetros de ancho por 25 de largo, o sea que es un rectángulo. Hay que calcular el área. El área de un rectángulo es igual a base por altura. Nuestra base sería igual a 25 centímetros y nuestra altura igual a 15 centímetros. Nos pide determinar el flujo magnético, que es el que se representa con la letra griega φ. Como nos están dando un ángulo respecto a la espira, utilizaríamos estas fórmulas con seno. Como nos pide el área en metros cuadrados, vamos a convertir estos centímetros a metros. Entonces quedaría que 25 centímetros es igual a 0.25 metros y 15 centímetros es igual a 0.15 metros. Área es igual a 0.15 metros por 0.25 metros. Área va a ser igual a 0.15 por 0.25, 0.0375 metros cuadrados. Ahora sustituimos en esta fórmula.
flujo magnético va a ser igual a la densidad de flujo 0.2 teslas por el área 0.0375 metros cuadrados por seno de teta, seno de 27 grados. Entonces tenemos que el área por 0.2 teslas por el seno de 27 grados va a ser igual a flujo igual a 0.0034 Webers. Y este sería nuestro resultado. ¿Por qué en Webers? Porque acordémonos que el Tesla es igual a Webers sobre metro cuadrado. Y aquí nada más se eliminó el metro cuadrado, dejándonos los Webers.